y exhórtanos, corrígenos, en el nombre de Cristo. Amén. El ser humano, tú y yo, adquirimos muchas facultades por imitación. Y eso se puede ver muy claro cuando ves a un niño pequeño. Los niños imitan a sus padres y aprenden no solamente el lenguaje hablado, por supuesto, le enseñamos a nuestros niños a decir mamá, papá, y van diciéndolo. Y así aprenden el lenguaje hablado. Si un niño lo dejaras en una isla desierta, no aprendería el lenguaje español o inglés o lo que sea. Lo aprenden por imitación de sus padres, pero no solamente el lenguaje, también el lenguaje corporal. ¿Cuántas veces has visto a un hijo que hace gestos y dices, igualito a su padre, igualito a su madre? Los gestos que hace. No solamente eso, los hábitos también. Los hábitos muchas veces los aprendemos por imitación. Muchas veces son cosas buenas que los niños imitan de sus padres, a veces también son cosas malas que los niños imitan de sus padres. ¿Por qué? Porque imitamos, aprendemos por imitación. Incluso, no sé si lo has visto alguna vez, pero he conocido incluso niños que son adoptados, que aunque no tienen los mismos genes que sus padres por la adopción, tienen la misma sonrisa, los mismos gestos, los mismos acentos. ¿Por qué? Porque han aprendido todo eso de sus padres adoptivos. Lo que han visto lo imitan. Aprendemos por imitación. Y por supuesto, no solamente aprendemos por imitación de nuestra familia, de nuestros padres, pero también de las personas que nos rodean, incluso de las personas que admiramos. Aprendemos mucho por imitación. Eso lo vemos seguramente, has visto a un niño que está jugando al fútbol y marca un gol y coge y hace el mismo gesto que ha visto a su héroe, a su futbolista favorito, hace el mismo gesto porque lo está imitando. A veces algún otro héroe que tiene ese niño, esa niña, un corte de pelo, pues se quiere hacer el mismo, quiere imitar a aquella persona a la que admira. Y claro, muchas veces no solamente es aquella persona a la que admira, imitamos a la corriente. Si todos lo hacen, si algo está de moda, pues lo imitamos, porque es mucho más fácil ir con la corriente que ir contra corriente. Pero claro, la Biblia nos llama muchas veces a ir contra corriente. En este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 3 de Filipenses, Pablo les ha empezado a hablar a los filipenses, empezó hablándoles de estos maestros, falsos maestros, que no enseñaban cosas buenas. Y Pablo estaba preocupado, y Pablo le decía, guardaos de estos falsos maestros. Y después de esto ha hablado de cómo Pablo dejaba su currículum a un lado, dejaba todo eso, y después del versículo 17 también les va a hablar sobre otros maestros malvados, aprovechados y avariciosos. Pablo no quería que los miembros de la iglesia de Filipos imitaran a toda esta gente, estos falsos maestros. Y por eso en el versículo 17 les dice, sed, hermanos, le está hablando a todos, le dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo se pone como ejemplo y les dice, sed imitadores de mí. Claro, algunos leen esto y dicen, uy, esto es un poco orgulloso, ¿no? Esto es un poco pretencioso, imitadme a mí, haced lo que yo hago, ¿no? Eso es, y parece un poco prepotente, pero no lo es. Y hay varias razones por lo cual esto no es prepotente de parte de Pablo. En primer lugar, es porque Pablo ya les había dicho que su máximo ejemplo es Cristo. Filipenses 2, y lo veremos un poco después, ya les había dicho ahí en el capítulo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Tenéis que ser como Cristo, que haya en vosotros esta mente que también estuvo en Cristo Jesús. Entonces Pablo les está diciendo, el máximo ejemplo es Cristo. Pablo solamente es un ejemplo subordinado a Cristo. Pero también Pablo les dice esto, porque en Filipos tenían muchos malos ejemplos. Si leemos un poco de cómo era la ciudad de Filipos, incluso en el libro de Hechos, se nos dice que era una ciudad que había mucha inmoralidad, había mucho en los templos, se sabe en la historia de los templos griegos, que luego fueron romanos, había mucha inmoralidad, se promovían muchas cosas inmorales. Sabemos también que había brujería. En Hechos 16 aparece una mujer con un espíritu de adivinación, había brujería y ocultismo en Filipos. Había también mucho orgullo y avaricia, seguramente, porque era una ciudad muy próspera, con mucho dinero, con mucho orgullo romano, porque era una colonia romana, y habría mucho orgullo y todo eso. Y Pablo les está diciendo, no imitéis todo esto. Todos esos ejemplos que hay en el mundo, no los imitéis. Pero también Pablo les dice, como vamos a ver la semana que viene, no imitéis a aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. No imitéis a aquellos malos obreros.
a aquellos falsos creyentes, no los imitéis. Por eso dice, imitadme a mí. Imitad una vida de abnegación, de sacrificio y de servicio al Señor. Además, Pablo está diciendo esto inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que saber que esto no solamente son las palabras de Pablo que dice, imitadme a mí, son las palabras del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba diciendo, imitad a Pablo. Era Dios el que quería que siguieran el ejemplo de Pablo. Pero también Pablo puede decir esto porque no dice ahí, sed imitadores de mí solamente, solo me tenéis que imitar a mí. No, lo que Pablo dice ahí en el versículo 17 es, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí y de todos los que se conduzcan conforme a la palabra de Dios. Así que eso es lo que Pablo dice y por eso Pablo podía decir esto. Ahora, podríamos pensar cómo funciona la imitación. Tenemos que imitar algo, ¿cómo funciona? Pues la imitación tiene un mecanismo que es que justo nos lo dice también ese versículo, que es a través de mirad. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que miras, al final será lo que imites. Lo que miras será lo que imites. Lo que entra por tus ojos, no solamente mirar con los ojos físicos, pero lo que entra por tus sentidos, al final va a ser lo que imites. De lo que te alimentes, va a ser lo que al final acabarás haciendo. No alimentar físicamente me refiero, lo que veas, lo que escuches, lo que estés, donde estés, al final vas a imitar lo que está a tu alrededor. Como se ha dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y al final nosotros mismos decidimos lo que vamos a imitar. Ahora, tenemos que saber que el hombre no funciona solamente por imitación. Quizá algunos dicen, claro, es que todos los males que yo tengo es porque he imitado lo que había a mi alrededor. Vale, hay muchos males que vienen por imitación, pero sabemos que el hombre no funciona solamente por imitación. No es que pecamos solamente porque vemos pecar a la gente que nos rodea, y eso la psicología humana, la psicología del último siglo, ha intentado inculcar eso en todo el mundo, que todos tus males que tienes es por culpa de las circunstancias, es por culpa de tus padres, de cómo te criaron, es por culpa de lo que has visto. No hay ninguna culpa en ti, es solamente culpa de tu entorno, de las circunstancias, que la culpa la tiene todo eso. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que el origen de la maldad está dentro de nosotros. El origen de la maldad no está fuera de nosotros y la culpa la tiene lo de fuera, sino que está dentro. Mateo 15, 19, por ejemplo, míralo conmigo. Mateo 15, 19, los fariseos eran muy escrupulosos con lo que comían y lo que veían y todo eso, y ellos pensaban que así se librarían de muchos males. Mateo 15, 19. Pero el Señor Jesús se lo dice bien claro. Mateo 15, 19 les dice, porque del corazón, antes les dice, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. La maldad está en nuestro interior. Y eso es importante saberlo, y es importante saber esa verdad que en el corazón. Nuestro corazón nace y empezamos nuestra existencia con el corazón caído hacia lo malo. ¿Por qué? Porque ya desde el principio, Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué hicieron? Echarle la culpa a los demás. Adán dice, no, yo imité a la serpiente. Eva dice, yo imité a la serpiente. Adán dice, no, yo hice lo que la mujer me dijo que hiciera. Echar la culpa a los demás. Y la psicología de hoy te dice lo mismo. La culpa de lo que has hecho, que estaba mal, no la tienes tú. La tiene tu entorno. La tienen las circunstancias, no la tienes tú. Por eso tenemos que entender que para poder cambiar de verdad, lo que más necesita el hombre no es un cambio de entorno. Eso es lo que dice la psicología, cambia el entorno y vas a cambiar. Pero no, la Biblia nos dice que no. Lo que más necesitamos no es un cambio de entorno, no es mudarme a otro país, no es simplemente un cambio de amistades y eso ya me va a cambiar. No es como decían los monjes de hace un par de siglos, me voy a un monasterio, si no tengo ninguna gente a la que imitar, ninguna influencia, me meto en un monasterio y ahí voy a ser santo para el Señor. No es todo eso. Lo que necesita el hombre para poder cambiar
es un cambio de corazón. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que anunció ya los profetas. Dijeron, Dios decía, quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y eso es lo que pasa cuando aceptamos al Señor, cuando recibimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo. El corazón de piedra que todos teníamos como pecadores se nos quita. Dios lo quita. Ese corazón de piedra que no sabía, que no quería saber nada de Dios y que luchaba contra Dios, Dios lo quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Un corazón que reacciona cuando lo pinchas. La carne reacciona cuando lo pinchas. Un corazón que va a escuchar la palabra de Dios. Un corazón que no es perfecto, pero que va a querer seguir al Señor. Eso es lo que hace Dios cuando Él nos salva. Así que tenemos que tener en cuenta el mal que he hecho, mis pecados. La culpa no la tiene mi entorno, la culpa no la tiene lo que yo he visto, la culpa la tiene mi corazón pecaminoso, la culpa la tengo yo. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Cristo y Él nos cambia el corazón. Así que una vez que Él nos salva, una vez que Cristo nos salva, Él quiere que imitemos lo que es bueno. Y al final tenemos que saber que nosotros decidimos lo que vamos a imitar. Una vez me acuerdo hablando con un amigo y este amigo me decía que su hermano se había ido por malos caminos y este amigo me dijo, es que se juntó con malas amistades y aunque yo creo que él en su corazón quiere hacer lo bueno, pero se juntó con malas amistades y lo han llevado por el mal camino y ahora está perdido, no quiere saber nada de Dios. Claro, este hermano pues con su compasión pues quería ver las cosas de una manera positiva en cierta manera, pero nadie forzó a su hermano a tener esas amistades. Al final, tú decides lo que vas a imitar. Tú decides con quién vas a andar. Tú decides lo que vas a seguir y a quién vas a imitar. Y, vale, sabemos ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso al final es lo que vamos a imitar, con quién andamos, con quién nos juntamos, a quién admiramos. Ahora quizá en el siglo XXI de tanta tecnología es un poco diferente, no andamos tanto, estamos más con la pantalla, pero ¿a quién seguimos? ¿A quién sigues en las redes sociales? Si alguien viera las suscripciones que tienes de YouTube, ¿estaría contento? ¿Con tus padres vieran las suscripciones o un hermano de la iglesia le enseñaría las suscripciones que tienes en YouTube? Date cuenta al final que lo que tú miras, hemos dicho, imitamos por mirar, lo que tú miras es lo que vas a imitar. ¿Qué películas ves? ¿Qué series ves? ¿Qué telenovelas ves? Porque lo que miras, de una manera u otra, lo vas a imitar. Si nos llenamos de toda la porquería que saca el mundo, al final vamos a imitar eso. Tarde o temprano lo imitaremos. Muchos se han hinchado a ver pues, telenovelas o series y su vida ha acabado siendo una vida de telenovela o de serie o algo así, llena de vaivenes, llena de quizá infidelidades, llena de problemas. ¿Qué música escuchamos? Porque no solamente lo que miramos, lo que miran nuestros oídos también, de alguna manera, es lo que al final vamos a imitar. ¿Qué listas tenemos en nuestro móvil de música para escuchar? Porque al final lo que escuchas es lo que vas a imitar. Al final lo que escuchas es lo que vas a imitar. Y ahí no solamente hijos, sino padres también. ¿Qué música está escuchando tu hijo? Porque la música que escucha, a veces, no sé, es un ritmo tal, pero mira la letra que escucha, porque te sorprendería las cosas que se dicen. Y eso es lo que al final vamos a imitar. Si nos llenamos de todo eso, al final imitaremos todo eso. Entonces, como cristianos, tenemos que llevar mucho cuidado con lo que imitamos. Y después de esta pequeña introducción, ¿a quién debemos imitar? ¿A quién debemos imitar? Pues hay dos puntos que quiero dejar. En primer lugar, la Biblia nos dice que debemos ser como cristianos imitadores de Dios y del Señor Jesucristo. En primer lugar, y como fundamento, imitadores de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Venid conmigo a Efesios 5. Antes de Filipenses, el libro de antes es Efesios. Efesios 5, versículo 1. Efesios 5:1, me acuerdo que vimos algo de este versículo, aunque no vimos mucho, pero vimos algo de este versículo cuando expusimos hace unos años la epístola, la carta a los Efesios. Efesios 5:1, dice ahí el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Lo decíamos al principio, ¿no? Un hijo imita al padre, un hijo imita a la madre, a los padres se les imita. Pues como hijos de Dios, ¿a quién debemos imitar? Naturalmente deberíamos imitar a Dios como hijos suyos. Esa palabra griega, imitadores, es de donde viene la palabra mímica. ¿Habéis escuchado esa palabra? Mímica. Alguien hace un gesto y hay que hacer el mismo gesto. Mímica, hay juegos de mímica que dice un león, tienes que representar al león. Los niños a veces han jugado a esos juegos de mímica. Pues eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Tenéis que pareceros a Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados, es copiar, parecerse, representar lo que hace el otro. Pero alguien puede decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos nosotros imitar a Dios? Porque cuanto más conocemos al Dios de la Biblia, más nos damos cuenta de que es muy diferente que nosotros. Job dijo, ¿llegarás a la perfección del Todopoderoso? Imposible. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Somos criaturas caídas en pecado. ¿Cómo es que podemos imitar a Dios? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues solo podremos si somos sus hijos. Solo pueden imitar a Dios los que son hijos amados. Dice ahí, sed imitadores de Dios como hijos amados que sois. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y tenemos que entender, no todos son sus hijos. Porque tú seas hijo de un creyente, tú no eres hijo de Dios. No todos son hijos, solo aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. Y si no hay un cambio de corazón, como hemos dicho antes, no podrás imitar a Dios. Aunque te aprendas la Biblia de memoria. Yo me la sé de memoria. Pero si no hay un cambio de corazón, no puedes imitar a Dios. Aunque hagas como hacían en la Edad Media, se flagelaban la espalda. Aunque te flagele la espalda, no podrás imitar a Dios. Necesitas un cambio de corazón. Ahora, una vez somos sus hijos, una vez que Dios ha transformado nuestra vida, sí que podemos y sí que debemos imitar a nuestro Padre. Y es lo natural, como decíamos, que el Hijo se parezca al Padre, que seamos como Él. Ahora, no podemos imitar a Dios en lo que algunos teólogos han llamado los atributos incomunicables. ¿A qué me refiero con eso? No podemos imitar a Dios en ser todopoderoso como es Él. No podemos. La Biblia no dice, sed todopoderosos como Dios es todopoderoso. No, en eso no podemos imitar a Dios. Solo Él es el único todopoderoso. O omnisciente, que lo sabe todo. No podemos, ni nunca sabremos todo el conocimiento de este mundo, y menos mal que no lo tenemos, porque no podríamos vivir con todo el conocimiento de este mundo. Solo Dios es eso. O eternos. Nunca podremos ser eternos como Dios es eterno, porque vale, aunque nuestra alma va a vivir para siempre, y un día nuestro cuerpo resucitará, pero tuvimos un principio. Dios no tuvo un principio. Así que nunca seremos eternos como Él. O omnipresente, estar en todo lugar. Nunca seremos así, nunca estaremos en todo lugar, pero Dios es así. En esas cosas no podemos imitarle, pero hay muchas otras cosas, atributos comunicables, se dice, que sí que debemos seguir e imitar. Dios es verdad, ¿no? Dios es la verdad. Y Dios nos llama a ser verdaderos, a andar en la verdad, a decir la verdad. Dios nos llama a eso. Él es la justicia, debemos ser justos. Él es amoroso, ¿no? Pues Dios nos llama a amar, a ser amorosos, a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Incluso en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y sobre todo, hay algo que se repite muchas veces en la Biblia. ¿En qué cosa la Biblia recalca más que debemos imitar a Dios, imitar a Dios, imitar a Dios? En su santidad. Si vais conmigo a Levítico, el libro de Levítico, un libro del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levítico 11. Es curioso las veces que se repite esta verdad en el libro de Levítico. Levítico 11, versículo 45. Levítico 11, 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Tenemos que ser santos porque Él lo es, imitándole a Él. Pasa unas cuantas páginas, Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Dice ahí la palabra de Dios, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La misma verdad, otra vez. Y otro más, 20:26, justo en la misma hoja. Levítico 20:26.
Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Otra vez, ser santos porque yo soy santo, y ahí nos dice incluso el significado de santidad. ¿Qué es santidad? Os he apartado. Habéis sido separados. Eso es lo que es ser santo. Ser separados para Dios. No significa que yo soy santo, me sale un aro aquí en la cabeza y ya tengo una aura blanca alrededor y nunca peco en toda mi vida. Eso no es ser santo, eso es una cosa que se pueden inventar algunos, pero eso no es ser santo. Ser santo significa sido separado por Dios para vivir para Él. Vivir para Él, sí, caerás, pero te levantarás, porque ahora eres para Dios. Ya no eres para el mundo, eres para Dios. Eso es lo que es ser santo. Y Dios dice, ser santo porque yo soy santo. Pero alguno diría, es que todo esto es imposible. Dios es Dios, nosotros somos seres humanos, no podemos ser como Él. Él está allí en el cielo, es que nos queda tan lejos, ¿cómo vamos a imitarle? Alguno diría, en realidad es que no se puede vivir en este mundo de maldad de la manera que Dios pide. Ningún hombre jamás va a vivir al estándar que Dios pide. Alguno diría eso. Pues para probarnos cómo es posible imitar a Dios como ser humano, Dios mismo bajó a este mundo. Dios mismo bajó a este mundo en la persona de Cristo, de su Hijo, y vivió una vida perfecta como hombre, fue nuestro sustituto, para que cuando imitemos, no solamente tenemos que imitar a Dios, sino a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí tenemos la vida de un hombre perfecto, como vimos el domingo, que vivió una vida que podemos y debemos imitar. Y en Filipenses, si volvemos a Filipenses, Pablo ya le había hablado esto a los filipenses, en Filipenses 2, les dijo, haya pues en vosotros esta mente, este sentir, Filipenses 2:5, que hubo también en Cristo Jesús. Tenéis que tener la misma mente, imitar a Cristo en su mente. No solamente ahí, en Filipenses 2, versículo 5, pero en Filipenses 3, lo acabamos de estudiar. A ver si encuentro Filipenses 2, versículo 10. Dice incluso, hablando de Cristo, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10, perdón. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. No solamente teniendo esa mente que tuvo Cristo, pensando como Él, amando como Él, sino también incluso sufriendo como Él, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pedro, lo leo, no lo tenéis que buscar, también nos dice eso, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, Cristo no vino solamente para dejarnos ejemplo, como algunos enseñan. Cristo vino para morir por nosotros, para vivir por nosotros, para ser nuestro sustituto, pero por supuesto también para ser nuestro ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Así que, ¿cómo imitar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo? Pues de la misma manera que hemos dicho antes, mirándole. ¿Qué significa mirarle? Llenarnos de Él. Llenarnos de Él. Imitarle en lo que Él hizo. Hace años, creo que en la década de los 60, en una iglesia en Estados Unidos, hay una historia que ocurrió allí, y es que un pastor o unos miembros de esta iglesia estaban viviendo vidas de derrota espiritual y se propusieron en esta iglesia, cada vez que iban a tomar una decisión, pensar, ¿qué haría Cristo en esto? ¿Qué haría Cristo? Así que esto cambió mucho de sus vidas, porque iban a tomar una decisión, ¿qué negocio voy a hacer? Pues, ¿qué haría Cristo? Iban a tomar una decisión, ¿qué coche voy a comprar? Me voy a gastar todo el presupuesto, me voy a meter en deuda, y todas las decisiones que hacían, ¿qué película voy a mirar esto, o qué voy a hacer con el tiempo de mi tarde, qué voy a hacer en cuanto a esta persona? Todas sus decisiones pensaban, ¿qué haría Cristo en este momento? Y cambió esa iglesia y cambió esa ciudad, porque intentaron imitar a Cristo. ¿Qué haría Cristo? Ahora, quizá la mejor pregunta no es ¿qué haría Cristo?, sino que la mejor pregunta es ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Le quiero imitar. ¿Qué hizo Cristo? Porque no queremos imitar a un Cristo de nuestra imaginación. Yo me imagino que Cristo haría esto si estuviera en mi lugar. No. Queremos imitar al Cristo de los Evangelios. Queremos imitar al Cristo de la Palabra de Dios. ¿Qué hizo Cristo cuando enfrentó tentación? Pues así voy a enfrentar yo la tentación. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba cansado? Así voy a enfrentar yo los días que estoy cansado. ¿Qué hizo Cristo cuando experimentó sufrimiento, cuando experimentó gente que lo abandonaba? Así voy a imitarle yo. ¿Qué hizo Cristo? Yo quiero hacer lo que Él hizo. Así que debemos imitar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo.
Pero no nos queremos quedar ahí, porque en segundo lugar queremos ver que también debemos ser no solamente imitadores de Dios y del Señor Jesucristo, pero también la Biblia nos llama a ser imitadores de hombres y mujeres de Dios. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ahí es donde se juntan estos dos puntos, o estos dos enfoques. Pablo dice, podéis ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hemos leído en Filipenses que dice, sed imitadores de mí. Y es que podemos y debemos imitar a otras personas en tanto en cuanto imiten a Cristo. Alguno dirá, yo solo imito al Señor. Yo y el Señor y ya está. Yo solo imito al Señor, no imito a nadie más. Mentira, mentira. En primer lugar, con esa actitud de yo solo imito al Señor, pues está imitando a muchos arrogantes en la historia. Pero en segundo lugar, el mismo Dios en su palabra nos llama a imitar a otros creyentes, a imitar a otros creyentes. Con esa premisa de Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, podemos imitar a otros creyentes en lo que imitan a Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a, por ejemplo, el libro de 1 Tesalonicenses. Hoy tenemos muchos textos, hoy hay que estar con la Biblia sin parar. 1 Tesalonicenses 1:6. Tenemos varios versículos en estas dos cartas que hablan de esto. 1 Tesalonicenses 1:6, dice ahí Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Leéis la palabra? Los tesalonicenses vienen a ser imitadores de ellos, de Pablo y sus compañeros y del Señor. Capítulo 2, versículo 14. Dice ahí, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Otra vez la misma palabra. Esta iglesia en Tesalónica había imitado a Pablo, había imitado al Señor y había imitado incluso a otras iglesias, a la fe de otras iglesias. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 7. Justo unas hojas después. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Eso es una verdad bíblica. Debemos imitar a otros hombres y mujeres de Dios. Ven conmigo a Hebreos. Hebreos está después de Tito, después de Filemón, Tito, Filemón, Hebreos. Un poquito más adelante. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios quiere que seas imitador de aquellos que han ganado las promesas. Que no seáis perezosos. Eso implica que imitar requiere un esfuerzo. Va a requerir un esfuerzo, pero es lo que Dios quiere para nosotros. Y ya Hebreos 13, 7, y con este versículo ya no os hago buscar más, Hebreos 13, versículo 7, también habla de cómo debemos imitar a los líderes en la iglesia. Acordaos de vuestros pastores, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y Dios quiere que la iglesia local, como estamos reunidos aquí, la iglesia sea un lugar en que discípulos del Señor discipulen a otros. Eso es lo que quiere Dios que ocurra en la iglesia, discípulos que hagan discípulos. Pero algo clave en el discipulado es imitar el ejemplo de otros. Esa es una de las partes del discipulado. Yo veo a otros creyentes más maduros en la fe y imito su fe. Por eso, y eso es muy importante, un creyente que se desconecta de la iglesia local, un creyente que dice, yo vivo la vida cristiana en solitario, no me hace falta una iglesia local, alguien que piensa que puede ser hijo de Dios sin congregarse con un grupo de sus hermanos, se está privando de poder imitar a otros hombres y mujeres piadosos, porque no los ve, no los conoce, y al final a lo que va a imitar es a hombres y a mujeres del mundo, porque no conoce a hombres y mujeres piadosos de Cristo. Ahora,
la pregunta que nos podemos hacer es, entonces, ¿a qué otros hombres y mujeres imitamos? Pues debemos imitar a personajes bíblicos. Es lo que Pablo ha dicho aquí, ¿no? Sed imitadores de mí. Y lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Y aunque eso se lo dice a los filipenses y a los corintios, es también para nosotros. Pablo es un ejemplo que puedes seguir como cristiano y como cristiana. Estudia su vida, estudia la vida de Cristo, estudia la vida de Pablo, estudia cómo el Señor lo salvó y lo transformó y lo convirtió y cómo entregó toda su vida y cómo incluso dio su vida, cómo sufrió azotes, naufragios, de todo sufrió por el Señor. Estudia su vida e imita la vida de Pablo. Pero también Pablo les había dicho ahí en el versículo, volvemos a Filipenses si queréis, y en el versículo 17, les dijo, mirad también a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no viajaba solo en los viajes misioneros, tenía un grupo misionero, un equipo. Dice, imitadnos a nosotros. También en el capítulo 2, cuando estudiamos el capítulo 2, Pablo les dice, mirad a Timoteo, mirad el ejemplo que él es, mirad a Epafrodito, mirad el ejemplo que él es, imitad estos ejemplos. Así que cristiano aquí, imita a Pablo, imita a Timoteo, imita a Epafrodito, imita a Pedro, imita a Juan, imita a Esteban hasta la muerte, imita a Lidia como cristiana, imita a Priscila, imita a Marta y a María, en lo que todos ellos imitaban a Cristo. Del Antiguo Testamento también imita a Abraham, a Isaac, a Jacob, imita a David, imita a Daniel, imita a Moisés. ¿Y cuál es el método? Hemos dicho, ¿cuál es el método para imitar? Pues hayamos visto esa palabra de mirar. ¿A qué se refiere? A conocer sus vidas, a estudiar sus vidas, a leer la palabra. Por supuesto, no vas a poder ser como estos hombres y mujeres bíblicos de la Biblia si no tienes ni idea de sus vidas. ¿Cómo vas a imitar una vida que no conoces? Si todo lo que sabes sobre Daniel es que algo sobre que cayó en un foso de leones, si eso es todo lo que sabes sobre Daniel, no vas a poder imitar su vida. Si todo lo que sabes sobre David es que una vez con una onda, algo de un gigante y una piedra, no vas a poder imitar su vida. Adéntrate en la palabra, estudia las vidas de estos hombres, lee, ora al Señor que te ayude a entender, que te ayude a imitar esta fe, memoriza los versículos, lee algún libro cristiano sobre estas vidas, ora, medita en todo esto, pídele al Señor que te ayude a imitar la fe de estos hombres y mujeres de Dios. Ahora, no solamente podemos imitar a hombres y mujeres de la Biblia, pero también os animo a imitar a hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres de Dios de la historia de la Iglesia. De la historia de la Iglesia. Porque llevamos 2000 años que este libro ha sido ya escrito, pero Dios ha levantado hombres y mujeres que han hecho su voluntad en este mundo. Y hoy incluso os quería recomendar algunos. He traído algunos libros. No sé si habéis leído biografías, pero biografías de cristianos es algo que os recomiendo. Aparte de, por supuesto, leer tu Biblia, cada día debes leer tu Biblia como cristianos, pero leer una biografía es buenísimo. Tengo aquí la biografía de Jorge Whitefield, o George Whitefield, siervo de Dios en el gran avivamiento del siglo XVIII. Esta biografía está en formato reducido, pero tengo 2 libros así de gordos, que es lo mismo que esto, pero en formato expandido. Y cuando lees la vida de este hombre, esos 2 libros están en inglés, perdón, este está en español. Cuando lees la vida de este hombre, de cómo Dios lo utilizó para evangelizar a miles, y no miles, cientos de miles y millones de personas, y Dios salvó a muchísimas personas a través de su ministerio, un hombre que fue el primero o de los primeros que comenzó a predicar al aire libre. Como el evangelio que predicaba, el evangelio de la palabra de Dios, no lo querían escuchar en muchas iglesias, él dijo, si no me queréis escuchar en iglesias, voy a predicar en los campos. Y fue a predicar en los campos, Dios lo utilizó de una manera tremenda, tanto que muchas veces predicaba 6 o 7 veces cada día. Cada día. Yo como pastor predico 2, 3 veces a la semana y ya me parece mucho. Él predicaba a veces 6 o 7 veces al día. Predicaba, se decía incluso a veces, a 30.000, 40.000 personas en los campos ahí en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda y todo América del Norte. Y Dios lo utilizó para traer un gran avivamiento. Miles de almas se salvaron. Aquí hay una biografía que pueden leer, imita la fe de gente como Jorge Whitefield. Libro, El secreto espiritual de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue inglés, pero fue misionero a China. Y este libro, muy cortito, se puede leer fácil
y te enseña cómo este hombre Dios lo utilizó para traer el Evangelio a China. Y no solamente a China, porque en su tiempo ya había misioneros que iban a la costa de China, pero nadie se había metido al interior de China. Si miras en el mapa China te habrás dado cuenta que no es un país pequeño, hay muchísimo territorio. Y él fue el primero que se metió al interior de China a llevarle a gente que nunca había escuchado de Cristo, llevarles el Evangelio. Y aunque al principio le costó sufrimiento y de todo, pero Dios lo utilizó para salvar a muchísimas almas. Y aquí este libro también nos habla de el secreto espiritual. ¿Cómo puede ser que después de tantas dificultades él continuaba fiel? Lee libros así, la biografía de Hudson Taylor, misionero a la China. Aquí hay 4, estos son más quizá para adultos, pero aquí hay más que son más para jóvenes, más para adolescentes, aunque si no estás acostumbrado a leer biografías, para adultos también. Y tenemos la de Hudson Taylor, que es este misionero que fue a la China, la vida de Adoniram Judson, misionero norteamericano que fue a Birmania, lo que ahora se llama Myanmar, que ahí el año pasado hubo golpe de Estado, muchos problemas en este país, y fue a este país, las pasó, diríamos, canutas, muy difícil, mucho sufrimiento, perdió a muchos hijos, no que los perdió, sino que murieron muchos de sus hijos, también su esposa falleció, muchas dificultades, pero el Señor obró y Dios salvó a muchos birmanos en ese país a través de este hombre. La vida de William Carey, misionero a la India. Por 7 años, después de que fue a la India, los primeros 7 años, ni un convertido. Nada de fruto. Él predicaba, nada de fruto por 7 años. Y a los 7 años el Señor comenzó a obrar. Y nos enseña, este fue de los primeros misioneros bautistas que ha habido. Guillermo Carey en la India. Y Eric Liddell, otra biografía que os recomiendo. Estos son hombres que debemos imitar. Eric Liddell, hay una película, se llama Carros de Fuego, que quizá la conocéis, de la vida de este hombre. Participó en las Olimpiadas, era corredor, y él decidió, yo no voy a correr el día del Señor. Yo no voy a correr el domingo. Había una carrera el domingo, lo criticaron como nada, porque él decidió darle el domingo a su Señor. Yo soy cristiano, el domingo no voy a correr. Y corrió el lunes, otra carrera que había, y el Señor le premió dándole el oro en esa carrera. Pero en lo más alto de su carrera como atleta, que todo el mundo pensaba, este va a ser el próximo gran atleta de su país, que creo que era escocés, en lo más alto de su carrera, dijo, lo dejo todo y me voy como misionero a China. Se fue como misionero a China y murió allí, en un campo de concentración, creo que cerca del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Estos son hombres, y también hay libros sobre mujeres, que podemos leer y que debemos imitar su fe. Os recomiendo, estos son todos de la biblioteca de la iglesia, así que están allí, la iglesia paga este dinero para que puedan ser llevados, llévalo, léelo, recuerda que no es tuyo y vuelve a traerlo a la biblioteca de la iglesia, pero están ahí para llevarlos y para que podamos ser edificados. Sed imitadores de mí, dice Pablo, y de los que se conducen como yo me estoy conduciendo. Entonces, sed imitadores de personajes bíblicos, sed imitadores de hombres y mujeres de la historia de la iglesia, lee biografías, como cristiano debemos leer biografías, y en tercer lugar, sé imitador también de hermanos y hermanas en la iglesia local en la que estás. Más que nada el apóstol Pablo quería que los filipenses imitaran a aquellos en la iglesia que habían dado un ejemplo de buenas obras, que se habían conducido en rectitud y santidad, porque al fin y al cabo la mayor imitación la hacemos de aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que vemos su vida cada semana. Busca cristianos maduros en la fe, cristianos que hayan dado ya frutos de salvación e imítalos. Busca cristianos así. No tienen que ser eruditos, gente muy intelectual, no, gente fiel y humilde delante del Señor, imítalos. Muchas veces nos gusta escuchar predicaciones quizá de un pastor o de otro por YouTube o tal, y es algo bueno, podemos ser edificados así, pero de una manera no podemos imitar la fe de esos pastores. ¿Por qué? Porque no vivimos con ellos, no los vemos semana tras semana, no los vemos cómo reaccionan cuando alguien va en el coche y frena justo delante suya, no los vemos cómo le hablan a su esposa, no los vemos cómo educan a sus hijos, no los vemos semana tras semana. Podemos aprender escuchando estas predicaciones, pero no los vemos. Y Dios quiere que en la iglesia los creyentes más jóvenes imiten a los creyentes maduros, que sea ese el patrón que debemos imitar. Justo esta semana, la semana pasada estuvimos un par de días en Alicante visitando a mi familia
Y justo esta última semana, mi padre recibió la visita de el que fue su pastor, un pastor norteamericano llamado Samuel Allen, que ha estado ahora en España estas últimas 2 semanas, pero vino a España hace muchos años, muchísimos años, hace a lo mejor 50 años, y tuvo un ministerio en España de unos 40 años. Ahora tiene 89 años, lleva ya 10 años jubilado, más o menos 10 años jubilado allí en Estados Unidos. Pero es un hombre que ha dedicado toda su vida al Señor Jesús, toda su vida. Y a través de su ministerio se abrieron bastantes iglesias evangélicas en la zona de Levante y en la provincia de Alicante. Fue evangelista, fue pastor con una compasión tremenda por las almas. Muchos pueden decir que vinieron a Cristo a través del testimonio de este pastor. Muchos, incluido mi padre, pueden decir que este ha sido su mentor, su padre en la fe. Y ahora tiene 89 años y sigue sirviendo al Señor. Esos son los ejemplos que debemos imitar. Esos son los ejemplos que debemos imitar. Patrones de hombres y mujeres maduros en el Señor, que han demostrado humildad y servicio en la obra de Dios. No buscar simplemente a los que han tenido éxito. Muchas veces como cristianos decimos, mira, es que esta tiene la iglesia tal, de tanta gente. Voy a seguir estos ejemplos. No simplemente a los que han tenido éxito, porque el éxito lo da Dios y lo quita Dios. Dios lo da cuando quiere, como quiere y donde quiere. Eso no es la cosa, buscar a los que tienen éxito o imitar a los que tienen éxito. Ni tampoco jóvenes que imiten a jóvenes. Muchas veces eso ha pasado y también eso es peligroso. Es lo que hizo Roboam en la Biblia. Este joven rey que dijo, ¿qué escucho? ¿Qué imito? ¿A los mayores o a los jóvenes? Voy a imitar a los jóvenes. Y muchas veces los jóvenes dicen, papá, que los jóvenes de tal iglesia, este joven de tal iglesia hace esto, hace lo otro. Pero al final eso no es un buen ejemplo el que imitar, sino imitar a aquellos que ya llevan un tiempo en la fe. Que los jóvenes imiten a los mayores, que las jóvenes imiten a las ancianas. Ahora esta tarea de imitar, y ya acabo, tiene 2 lados, esta tarea de imitar. Por un lado, debemos buscar a hombres y mujeres de Dios para imitarlos. Pero por el otro lado, debemos ser hombres y mujeres de Dios que otros puedan imitarnos a nosotros. Y quizá dices, pero ¿quién soy yo para que me imiten? ¿Quién soy yo? Yo no sé mucho, yo llevo poco, ¿cómo que otros me van a imitar a mí? Pues sabes que tu propia familia te está mirando. Tu propia familia va a imitar tu fe. Y cuánto más aquellos que tenemos un llamado de Dios para pastorear al rebaño. Yo tiemblo muchas veces en oración, pidiéndole al Señor que me guarde. Porque de la misma manera que como pastor puedo y debo ser un ejemplo para la grey, para el rebaño, también puedo ser piedra de tropiezo. Y por eso oro y tiemblo en oración para que pueda ser buen ejemplo y no mal ejemplo. Y os pido a vosotros que oréis por mí, orad por vuestro pastor para que pueda ser el ejemplo que deba ser para que puedan imitarme. Te pregunto, ¿cómo quién te gustaría ser? Si tuvieras que decir a una persona, me gustaría ser como tal persona, ¿a quién admiras? Porque eso es lo que tú vas a imitar. ¿Como quién te gustaría ser? Como esa influencer que ves en YouTube y que te encantaría ser y tener lo que esa persona tiene, como ese cantante, como ese actor, como ese deportista, como ese futbolista. Dime a quién imitas y te diré quién eres. Tú dices, yo no imito a nadie, yo soy yo mismo. Pues a los que admiras te los estarás imitando. Dime a quién escuchas, dime a quién lees, dime a quién miras y te diré a quién imitas. Dime a quién imitas y te diré quién eres. Debemos imitar primeramente al Señor, nuestro Salvador, pero luego también a aquellos que siguen al Señor, como el apóstol Pablo lo dijo.